Persuasión, de Jane Austen. Capítulo 13. El resto del tiempo que Ana había de pasar en Uppercross, nada más que 2 días, los pasó en la casa grande y la satisfizo sentirse útil allí, tanto como compañía inmediata como ayudando a los preparativos para el futuro, que la intranquilidad de los señores Musgrove no les permitía atender. A la mañana siguiente, temprano, recibieron noticias de Lyme. Luisa seguía igual, ningún síntoma grave había aparecido. Horas más tarde, llegó Carlos para dar noticias más detalladas. Estaba de bastante buen ánimo. No podía esperarse una recuperación rápida, pero el caso marchaba tan bien como la gravedad del golpe lo permitía. Hablando de los Harville, le parecía increíble la bondad de esta gente, en especial los desvelos de la señora Harville como enfermera. En verdad, no dejó a María nada por hacer. Esta y él habían sido persuadidos de volverse a la posada la mañana siguiente. María se había puesto histérica por la mañana. Cuando él salió, ella se disponía a salir de paseo con el capitán Benwick, lo que suponía le haría bien. Carlos casi se alegraba de que no hubiese vuelto a casa el día anterior, pero la verdad era que la señora Harville no dejaba a nadie nada por hacer. Carlos pensaba volver a Lyme en la misma tarde, y su padre tuvo un momento la intención de acompañarlo, pero las señoras no se lo permitieron. No haría sino aumentar las molestias de los otros e intranquilizarse más. Un plan mucho mejor fue propuesto y se siguió. Se envió un coche a Crewherne por una persona que sería mucho más útil, la antigua niñera de la familia, quien habiendo educado a todos los niños hasta ver al mimado y delicado Harry en el colegio, vivía por entonces en la desierta habitación de los pequeños, remendando medias y componiendo todas las abolladuras y desperfectos que caían en sus manos, y que naturalmente se sintió muy feliz de ir a ayudar y atender a la querida señorita Luisa. Vagos deseos de enviar allí a Sara surgieron en la señora Musgrove y en Enriqueta, pero sin Ana, aquello podía resolverse difícilmente. Al día siguiente quedaron en deuda con Carlos Hayter. Tomó como cosa propia el ir a Lyme y las noticias que trajo fueron aún más alentadoras. Los momentos en los que recuperaba el sentido parecían más frecuentes. Todas las noticias comunicaban que el capitán Wentworth continuaba inconmovible en Lyme. Ana debía dejarlos al día siguiente y todos temían este acontecimiento. ¿Qué harían sin ella? Muy mal podían consolarse entre sí, y tanto dijeron en este sentido que Ana no tuvo más recurso que comunicar a todos su deseo secreto, que fueran a Lyme enseguida. Poco le costó persuadirlos. Decidieron irse a la mañana siguiente, alojarse en alguna posada y aguardar allí hasta que Luisa pudiese ser trasladada. Debían evitar toda molestia a la buena gente que la cuidaba. Debían al menos aliviar a la señora Harville del cuidado de sus hijos, y en general estuvieron tan contentos de la decisión que Ana se alegró de lo que había hecho, y pensó que la mejor manera de pasar su última mañana en Uppercross era ayudando a los preparativos de ellos y enviándolos allá a temprana hora, aunque el quedar sola en la desierta casa fuese la consecuencia inmediata. Ella era la última, con excepción de los niños en la quinta, la última de todo el grupo que había animado y llenado ambas casas, dando a Uppercross su carácter alegre. Gran cambio, en verdad, en tan pocos días. Si Luisa sanaba, todo estaría nuevamente bien. Habría aún más felicidad que antes. No cabía duda, al menos para ella, de lo que seguiría la recuperación. Unos pocos meses, y el cuarto, ahora desierto, habitado solo por su silencio, sería nuevamente ocupado por la alegría, la felicidad y el brillo de amor, por todo aquello que menos en común tenía con Ana Elliot. Una hora sumida en estas reflexiones, en un sombrío día de noviembre, con una llovizna empañando los objetos que podían verse desde la ventana, fue suficiente para hacer más que bienvenido el sonido del coche de Lady Russell, y pese al deseo de irse, no pudo abandonar la casa grande o decir adiós desde lejos a la quinta, con su oscura y poco atractiva terraza, o mirar a través de los empañados cristales las humildes casas de la villa, sin sentir pesadumbre en su corazón. Las escenas pasadas en Uppercross lo volvían precioso. Tenía el recuerdo de muchos dolores, intensos una vez, pero acallados en ese momento, y también algunos momentos de sentimientos más dulces, atisbos de amistad y también de reconciliación, que nunca más volverían, y que nunca dejarían de ser un precioso recuerdo. Todo esto dejaba tras de sí
todo menos el recuerdo. Ana no había regresado a Kellynch desde su partida de casa de Lady Russell en septiembre. No había sido necesario y las ocasiones que se le presentaron las había evitado. Ahora iba a ocupar su puesto en los modernos y elegantes apartamentos bajo los ojos de su señora. Alguna ansiedad se mezclaba en la alegría de Lady Russell al volver a verla. Sabía quién había frecuentado Uppercross, pero felizmente Ana había mejorado de aspecto y apariencia, y así lo imaginó la dama, al recibir el testimonio de su admiración. Ana, secretamente, la comparó con la de su primo y esperó ser bendecida con el milagro de una segunda primavera de juventud y belleza. Durante la conversación, comprendió que también había un cambio en su espíritu. Los asuntos que habían llenado su corazón cuando dejó Kellynch y que tanto había sentido parecían haberse calmado entre los Musgrove, y eran a la sazón de interés secundario. Hasta había descuidado a su padre y a su hermana y a Bath. Lo más relevante parecía ser lo de Uppercross, y cuando Lady Russell volvió a sus antiguas esperanzas y temores, habló de su satisfacción de la casa de Camden Place, que había alquilado, y su satisfacción de que Mrs. Clay estuviese aún con ellos. Ana se avergonzó de cuánta más importancia tenían para ella Lyme y Louisa Musgrove y todas las personas que conociera allí. Cuanto más interesante era para ella la amistad de los Harville y del capitán Benwick que la propia casa paterna en Camden Place o la intimidad de su hermana con la señora Clay. Tenía que esforzarse para aparentar ante Lady Russell una atención similar en asuntos que era obvio debían interesarle más. Hubo cierta dificultad al principio al tratar otro asunto. Hablaban del accidente de Lyme. No hacía 5 minutos de la llegada de Lady Russell el día anterior, cuando fue informada en detalle de todo lo ocurrido, pero ella deseaba averiguar más, conocer las particularidades, lamentar la imprudencia y el fatal resultado, y naturalmente el nombre del capitán Wentworth debía ser mencionado por las dos. Ana tuvo conciencia de que no tenía ella la presencia de ánimo de Lady Russell. No podía pronunciar el nombre y mirar a la cara a Lady Russell hasta no haberle informado brevemente a ésta de lo que ella creía existía entre el capitán y Luisa. Cuando lo dijo, pudo hablar con más tranquilidad. Lady Russell no podía hacer más que escuchar y desear felicidad a ambos, pero en su corazón sentía un placer rencoroso y despectivo al pensar que el hombre, que a los 23 años parecía entender algo de lo que valía Anna Elliot, estuviera entonces 8 años más tarde encantado por una Louisa Musgrove. Los primeros 3 o 4 días pasaron sin sobresaltos, sin ninguna circunstancia excepcional, como no fueran 1 o 2 notas de Lyme enviadas a Ana, no sabía ella cómo, y que informaban satisfactoriamente de la salud de Luisa. Pero la tranquila pasividad de Lady Russell no pudo continuar por más tiempo, y el ligero tono amenazante del pasado volvió en tono decidido. «Debo ver a Mrs. Croft. Debo verla pronto, Ana. ¿Tendrá usted el valor de acompañarme a visitar aquella casa? Sería una prueba para nosotras dos». Ana no rehusó, muy por el contrario, sus sentimientos fueron sinceros cuando dijo: «Creo que usted será quien sufra más. Sus sentimientos son más difíciles de cambiar que los míos. Estando en la vecindad, mis afectos se han endurecido». Podrían haber dicho algo más sobre el asunto, pero tenían tan alta opinión de los Croft y consideraban a su padre tan afortunado con sus inquilinos, creía tanto en el buen ejemplo que recibía toda la parroquia, así como las atenciones y alivio que tendrían los pobres, que, aunque apenada y avergonzada por la necesidad del reencuentro, no podía menos que pensar que los que se habían ido eran los que debían irse, y que en realidad Kellynch había pasado a mejores manos. Esta convicción, desde luego, era dolorosa y muy dura, pero serviría para prevenir el mismo dolor que experimentaría Lady Russell al entrar nuevamente en la casa y recorrer las tan conocidas dependencias. En tales momentos, Ana no podría dejar de decirse a sí misma: «Estas habitaciones deberían ser nuestras. Oh, cuánto han desmerecido en su destino, cuán indignamente ocupadas están. Una antigua familia haber sido arrojada de esta manera, extraños en un lugar que no les corresponde». No, por cierto, con excepción de cuando recordaba a su madre y el lugar en que ella acostumbraba sentarse y presidir. Ciertamente no podría pensar así. Mrs. Croft le había tratado siempre con una amabilidad que le hacía sospechar una secreta simpatía. Esta vez, al recibirle en su casa, las atenciones fueron especiales. El desgraciado accidente de Lyme fue pronto el centro de la conversación.
Por lo que sabían de la enferma, era claro que las señoras hablaban de las noticias recibidas el día anterior, y así se supo que el capitán Wentworth había estado en Kellynch el último día, por primera vez desde el accidente, y de allí había despachado a Ana la nota cuya procedencia ella no había podido explicar, y había vuelto a Lyme, al parecer sin intenciones de volver a alejarse de allí. Había preguntado especialmente por Ana, había hablado de los esfuerzos realizados por ella ponderándolos. Eso fue hermoso y le causó más placer que cualquier otra cosa. En cuanto a la catástrofe en sí misma, era juzgada solamente en una forma por las tranquilas señoras, cuyos juicios debían darse solo sobre los hechos. Concordaban en que había sido resultado de la irreflexión y de la imprudencia. Las consecuencias habían sido alarmantes y asustaba aún pensar cuánto había sufrido ella. Con una rápida mirada alrededor, después de curada, cuán fácil sería que continuara sufriendo del golpe. El almirante concretó todo esto diciendo: «Ay, en verdad es un mal negocio. Una nueva manera de hacer la corte es esta. Un joven rompiendo la cabeza a su pretendida. ¿No es así, Miss Elliot? Esto sí que se llama romper una cabeza y hacer una bonita mezcla». Las maneras del almirante Croft no eran del agrado de Lady Russell, pero encantaban a Ana. La bondad de su corazón y la simplicidad de su carácter eran irresistibles. «En verdad, esto debe ser muy malo para usted», dijo de pronto, como despertando de un ensueño. «Venir y encontrarnos aquí. No había pensado en ello antes, lo confieso, pero debe ser muy malo. Vamos, no haga ceremonias. Levántese y recorra todas las habitaciones de la casa si así lo desea». «En otra ocasión, señor. Muchas gracias, pero no ahora». «Bien, cuando a usted le convenga. Puede recorrer cuanto guste. Ya encontrará nuestros paraguas colgados detrás de la puerta. Es un buen lugar, ¿verdad? Bien». Recobrándose: «Usted no creerá que este es un buen lugar, porque ustedes los guardaban siempre en el cuarto del criado. Así pasa siempre, creo. La manera que tiene una persona de hacer las cosas puede ser tan buena como la de otra, pero cada cual quiere hacerlo a su manera. Ya juzgará usted por sí misma, si es que recorre la casa». Ana, sintiendo que debía negarse, lo hizo así, agradeciendo mucho. «Hemos hecho pocos cambios, en verdad», continuó el almirante, después de pensar un momento. «Muy pocos. Ya le informamos acerca del lavadero en Uppercross. Esta ha sido una gran mejora. Lo que me sorprende es que una familia haya podido soportar el inconveniente de la manera en que se abría por tanto tiempo. Le dirá usted a Sir Walter lo que hemos hecho y que Mr. Shepherd opina que es la mejora más acertada hecha hasta ahora. Realmente hago justicia al decir que los pocos cambios que hemos realizado han servido para mejorar el lugar. Mi esposa es quien lo ha dirigido. Yo he hecho bien poco, con excepción de quitar algunos grandes espejos de mi cuarto de vestir, que era el de su padre. Un buen hombre y un verdadero caballero, cierto es, pero yo pienso, señorita Elliot, mirando pensativamente, pienso que debe haber sido un hombre muy cuidadoso de su ropa en su tiempo. ¡Qué cantidad de espejos! ¡Dios mío! Uno no podía huir de sí mismo, así que pedí a Sofía que me ayudara y pronto lo sacamos del medio. Y ahora estoy muy cómodo con mi espejito de afeitar en un rincón y otro gran espejo al que nunca me acerco». Ana, divertida a pesar suyo, buscó con cierta angustia una respuesta, y el almirante, temiendo no haber sido bastante amable, volvió al mismo tema. «La próxima vez que escriba usted a su buen padre, Miss Elliot, transmítale mis saludos y los de Mrs. Croft, y dígale que estamos aquí muy cómodos y no encontramos ningún defecto al lugar. La chimenea del comedor humea un poco, a decir verdad, pero solo cuando el viento norte sopla fuerte, lo cual no ocurre más que 3 veces en invierno. En realidad, ahora hemos estado en la mayor parte de las casas de aquí, y podemos juzgar, ninguna nos gusta más que esta. Dígale eso y envíele mis saludos. Quedará muy contento». Lady Russell y Mrs. Croft estaban encantadas la una con la otra, pero la relación que entabló esta visita, pues cuando fue de vuelta, los Croft anunciaron que se ausentarían por unas pocas semanas para visitar a sus parientes en el norte del condado, y que era probable que no estuvieran de vuelta antes de que Lady Russell partiera a Bath. Se disipó así el peligro de que Ana encontrara al capitán Wentworth en Kellynch Hall o de verlo en compañía de su amiga. Todo era seguro, y sonrió al recordar los angustiosos sentimientos que le había inspirado tal perspectiva. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes.
También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos producir. Agradecemos tu apoyo y esperamos que formes parte de nuestra comunidad.